Passato próximo con el auxiliar avere. Para la formación del passato próximo con el verbo avere, primero debo de poner la conjugación del verbo avere en presente indicativo. Ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno. Y después deberé poner el participio pasado del verbo que quiero conjugar. La unión entre el auxiliar avere y el participio pasado me darán como resultado un passato próximo. Por ejemplo, ya vimos la formación de los participios pasados regulares. Si yo quisiera usar el verbo ascoltare, que significa escuchar, primero me tendría que preguntar qué escucho para saber si mi verbo transita o no transita. Entonces me pregunto qué escucho: música, ruido, y con una sola respuesta que obtenga, mi verbo transita y lleva el auxiliar avere. Entonces ahí ya sé que sí puedo utilizar el auxiliar avere para conjugar el verbo ascoltare. Ahora voy con el participio pasado. Como el verbo ascoltare no está dentro de mi listado de los verbos irregulares, significa que es un verbo regular y que yo le voy a sacar el participio pasado. ¿Cómo lo sacaré? Observando las tres últimas letras de mi verbo al infinitivo. Como es un verbo de la familia are, are cambiará por ato. Por lo tanto, el participio pasado del verbo ascoltare es ascoltato. Entonces, ya tenemos los dos elementos que necesitamos para formar el passato próximo. Ya sabemos que nuestro verbo ascoltare va con el auxiliar avere y ya sabemos su participio pasado, que es ascoltato. Ahora lo vamos a unir. Lo primero que tengo que hacer es conjugar el verbo avere. Ho, hai, ha, abbiamo, avete y hanno. Y luego voy a poner el participio pasado del verbo ascoltare, que es ascoltato. Y ya tengo mi passato próximo del verbo ascoltare. Y dice: io ho ascoltato, tu hai ascoltato, lui, lei ha ascoltato, noi abbiamo ascoltato, voi avete ascoltato e loro hanno ascoltato. ¿Qué significa en español? Yo he escuchado, tú has escuchado, él o ella ha escuchado, nosotros hemos escuchado, vosotros habéis escuchado y ellos o ellas han escuchado. Ese es en el castellano normal, y en el español de México nuestra traducción sería con el pretérito perfecto simple, que sería: yo escuché, tú escuchaste, él escuchó, nosotros escuchamos, ustedes escucharon y ellos escucharon. Entonces así se forma el passato próximo con el auxiliar avere. Ahora veamos un ejemplo con un verbo irregular. Por ejemplo, tengo mi verbo rompere, que significa romper. Y primero tengo que saber si mi verbo rompere es un verbo que transita o no. Y me pregunto, ¿qué rompo? ¿Qué rompo? La puerta, la hoja, el vidrio. Entonces, sí es un verbo que transita, por lo tanto llevará al verbo avere como auxiliar. Ahora necesito saber el participio pasado. Rompere viene el enlistado de los verbos irregulares. Aquí está su participio pasado. Roto. Entonces, ese es el participio pasado que deberé utilizar, porque me lo está dando el verbo, ya que es un verbo cuyo participio pasado es irregular. Y por lo tanto, ya sé que es un verbo que transita
y que necesitaré ponerle su participio pasado, que es roto. Junto ambos elementos y comienzo. Lo primero que voy a hacer es conjugar el verbo avere, porque es mi auxiliar, y lo conjugo: o, ai, a, abbiamo, avete y han. Y después pongo mi participio pasado que me dio mi listado, que es roto. Y lo repito para cada una de las 6 personas, que son mis 6 sujetos. Y ya he conjugado un verbo al pasado próximo cuyo participio pasado es irregular. ¿Qué es lo que dice en español? Dice: yo he roto, tú has roto, él, ella ha roto, nosotros hemos roto, vosotros habéis roto y ellos han roto. En el español de México, con el pretérito perfecto simple, dirá: yo rompí, tú rompiste, él rompió, nosotros rompimos, ustedes rompieron y ellos rompieron. Y ya hemos conjugado un verbo de participio pasado irregular, y como podemos darnos cuenta, la formación del pasado próximo con el auxiliar avere es de la misma manera tanto para los verbos regulares como para los verbos de participio pasado irregular. La única diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares es que a los verbos irregulares no les puedo yo formar el participio pasado. Tengo que poner el participio pasado que viene en mi listado. Y así es como se forma el pasado próximo con el verbo auxiliar avere.